Imagina por un momento el peso de una promesa hecha a solas, en la penumbra de una habitación donde la muerte ya ha puesto un pie, una promesa que no está escrita en ningún contrato, que no tiene testigos legales, que solo existe en el frágil puente entre la palabra dada y el honor de quien la emite. ¿Qué fuerza tiene una promesa así, hecha cuando nadie más escucha, cuando el único incentivo para cumplirla es la propia conciencia? Ahora traslada esa pregunta a la vida de un hombre cuyo nombre era sinónimo de multitudes, de aplausos ensordecedores, de una fama que lo envolvía como un eco perpetuo. Juan Gabriel, el ídolo, el divo de Juárez, el hombre que podía tenerlo todo con solo chasquear los dedos, se encontró una vez en la posición más humana y vulnerable posible, de rodillas emocionales ante la petición de un hermano que se iba para siempre. Esta es la historia de esa promesa, pero no solo la anécdota que ya has escuchado fragmentada. Esta es la historia expandida, profundizada, llevada a sus últimas consecuencias emocionales y humanas. Te voy a llevar de la mano no solo al Hospital de Los Ángeles, sino a los días que precedieron a esa visita, a los pensamientos que cruzaron por la mente de Alberto Aguilera mientras volaba sobre las nubes con un nudo en la garganta, a los años de silencio que siguieron, y al momento catártico en que todo, absolutamente todo, tuvo sentido. Quédate conmigo, porque al final de este relato no solo vas a conocer un hecho, vas a comprender el mecanismo interno de la lealtad, vas a sentir en carne propia el costo emocional de guardar un secreto durante 15 años, y vas a descubrir por qué algunos actos, los que se realizan lejos de los reflectores, son los que realmente tallan la estatua moral de una persona. Vas a ganar una perspectiva única sobre el verdadero significado de la palabra hermano y una lección imborrable sobre la integridad que funciona cuando las cámaras se apagan. Para entender la monumentalidad de aquel mayo de 2001, debemos retroceder unas semanas al backstage de un estadio en la Ciudad de México. El aire huele a sudor, a nervios, a cigarrillo y a energía contenida. Juan Gabriel, rodeado de asistentes, managers y guardaespaldas, repasa el setlist para una gira inminente por Estados Unidos. Entre los papeles, su mirada se detiene en la foto de un hombre sonriente, un hombre común, colocada discretamente en el espejo de su camerino. Es Ricardo. Su hermano de la vida, no de la sangre. No hay glamour en esa foto, solo la sinceridad de una amistad que ha resistido la erosión del tiempo y la distorsión de la fama. Un asistente le murmura al oído. Alberto, llamaron otra vez del hospital en Los Ángeles. Dicen que es inminente. La expresión de Juan Gabriel, un segundo antes relajada en la familiaridad de la rutina, se congela. Los ojos que han seducido a continentes enteros se nublan con una preocupación profunda y personal. Ahí, en medio del bullicio previo al espectáculo, toma una decisión que sus colaboradores no comprenden: cancela el concierto de San Diego de esa noche. No es una posposición, es una cancelación sin explicaciones detalladas. Es una emergencia familiar, dice, y su tono no admite réplica. Para el mundo exterior, es un capricho de una estrella, para él, es una prioridad moral innegociable. Mientras su jet privado surca los cielos rumbo a Los Ángeles, Juan Gabriel no repasa letras ni piensa en negocios. Mira por la ventanilla a la inmensidad oscura y revive mentalmente el camino de tierra de Ciudad Juárez, donde dos jóvenes sin un peso soñaban con que la música sería su salvación. Recuerda las noches en el Club Noa Noa, donde Ricardo era su única audiencia fiel antes de que llegara el éxito, el que le prestaba unos pesos para comer cuando las cosas estaban mal, el que lo defendía en riñas callejeras no por interés, sino por lealtad pura. Ese hombre, ese pilar silencioso de su historia, estaba ahora a punto de desaparecer, y lo único que podía hacer era llegar a tiempo para sostenerle la mano y escuchar sus últimas palabras. El Hospital Cedars-Sinai se alza en Beverly Hills como un templo de la ciencia médica moderna, un lugar donde la riqueza lucha contra la mortalidad. Pero ninguna columna de mármol ni tecnología de punta puede mitigar el olor antiséptico, a miedo contenido, a la tristeza que se filtra por las rendijas de las puertas. Juan Gabriel ingresa por una entrada lateral, evitando el lobby principal. Su atuendo discreto, jeans oscuros, camisa blanca simple, gafas de sol y una gorra de béisbol, es una máscara endeble. Su caminar, esa manera particular de moverse, podría delatarlo,
pero la urgencia en sus pasos es más fuerte que el cuidado. Toma el elevador hasta el 5º piso, y ese breve viaje en la cabina metálica es una de las travesías más largas de su vida. Cada número que se ilumina en el panel, cada ping suave, es un latido de ansiedad. Las puertas se abren a un pasillo silencioso, iluminado por una luz fluorescente fría que da a todo una palidez fantasmal. Sus zapatos, de suela fina, producen un eco sordo y rítmico sobre el linóleo. Es el sonido de una cuenta regresiva. Habitación 305. 306. 307, se detiene. La placa metálica con el número parece brillar con una intensidad ominosa. Antes de tocar, cierra los ojos y respira. No es un suspiro, es una respiración profunda y consciente, la de un buzo que se prepara para sumergirse en las profundidades abismales del dolor ajeno. Golpea la puerta 2 veces, con una suavidad casi reverencial. Desde dentro llega un sonido ronco, una invitación o un quejido, no se distingue. Él empuja el picaporte y entra. El contraste con el pasillo es inmediato y brutal. La habitación es una cápsula de intimidad enferma. El aire es más pesado, cargado con el olor dulzón de la enfermedad y la medicación. La luz de la tarde se cuela tamizada por una persiana veneciana, dibujando líneas de sombra sobre las sábanas blancas. Y en el centro del universo reducido, está Ricardo. La imagen es un puñetazo al estómago. El hombre en la cama es apenas un esbozo del compañero robusto y jovial de sus memorias. El cáncer ha hecho su trabajo de desgaste minucioso y despiadado. La piel, cetrina y casi transparente, se estira sobre los pómulos salientes. Los ojos, antes vivos y llenos de picardía, están hundidos en sus cuencas, pero en el segundo en que reconocen a la figura en la puerta, se incendian con un destello de vida pura, de amor incontestable. «Hola, hermano», dice Juan Gabriel, y su voz, esa herramienta de seducción masiva, es ahora solo un hilo cálido y áspero, cargado de una emoción que no intenta disimular. Cierra la puerta, se quita las gafas y la gorra, dejando al descubierto un rostro despojado de toda arrogancia, un rostro de hombre común abrumado por el sentimiento. Ricardo intenta esbozar una sonrisa, un movimiento tenso de los labios agrietados. ¿Viniste? La pregunta es diminuta, pero contiene un océano de duda y esperanza. Por supuesto que vine, ¿cómo no iba a venir? Responde Juan Gabriel, y en esa frase no hay rastro del artista, solo la afirmación simple de un hermano que acude a la cita más importante. Se acerca, arrima la incómoda silla de plástico hasta quedar al borde de la cama, y toma la mano de Ricardo. El contacto es un shock. La mano que sostiene es fría, liviana como un pájaro huesudo, los nudillos sobresalen de una manera que duele solo al mirarlos. Juan Gabriel la envuelve entre sus 2 manos, como intentando transmitir calor, vida, fuerza. Hablan, pero no es un diálogo fluido, es un intercambio a golpes de frases, entrecortado por la respiración trabajosa de Ricardo y por los ataques de tos seca que lo sacuden y lo dejan exhausto. Hablan de los médicos, de los pronósticos sombríos que ambos conocen pero que uno verbaliza con una paz aterradora. Los doctores me dieron 2 semanas, tal vez menos. Juan Gabriel, intentando aferrarse a un clavo ardiendo, protesta, los doctores se equivocan a veces. Pero Ricardo niega con la cabeza, un movimiento lento y pesado. No, esta vez lo sé. Lo puedo sentir. Mi cuerpo se está apagando. Hay un silencio elocuente, roto solo por el bip, bip, bip monótono y hipnótico del monitor cardíaco, un recordatorio sonoro de la frágil frontera entre estar y no estar. Ricardo entonces se deja llevar por los recuerdos, habla de los sueños que le provoca la morfina, sueños vívidos y nostálgicos que lo transportan a Juárez, al calor de la amistad, a la euforia de los planes juveniles. Tú lo lograste. Yo no. Pero está bien, murmura, y en esa aceptación hay una dignidad inmensa. Juan Gabriel lo interrumpe, su voz cargada de una intensidad feroz, siempre estuviste ahí cuando te necesité. Siempre. Porque eres mi hermano, y los hermanos se cuidan. Esa frase no es un consuelo vacío, es el reconocimiento fundamental de una deuda moral que no tiene que ver con el dinero ni la fama, sino con la presencia inquebrantable. Luego viene el meollo,
la verdadera razón por la que Ricardo pidió este encuentro a solas, alejando incluso a su propia familia por unas horas. Con un esfuerzo visible, reúne las fuerzas para plantear lo que para él es el último acto de paternidad. Habla de Sebastián, su hijo de 17 años. No lo describe como un chico cualquiera, lo pinta como un joven de talento excepcional, con un oído musical prodigioso y una pasión que recuerda a la del propio Alberto en su juventud. Su sueño es Berkeley, el Santa Santorum de la educación musical. Pero el sueño tiene un precio astronómico, un muro infranqueable para un hombre que se va dejando más deudas que herencias. Quiero pedirte algo y sé que no tengo derecho, confiesa Ricardo, y las lágrimas, esas que no brotaban ni del dolor físico, comienzan a deslizarse por sus mejillas. Sé que has hecho mucho por mí durante años. Sé que no debería pedir más, pero lo voy a pedir de todos modos porque es lo único que me importa ahora. Quiero que pagues su universidad. Los 4 años completos. Matrícula, alojamiento, comida, libros, todo. Quiero que le des la oportunidad que yo nunca tuve, la oportunidad de ser alguien. La petición queda suspendida en el aire enrarecido de la habitación. Es enorme, es carísima, es un compromiso que se extiende por años. Y la respuesta de Juan Gabriel es instantánea, clara como el cristal, sin una pizca de duda. Lo haré. No es solo un sí. Es un lo haré que lleva en sí la fuerza de un juramento. Pero inmediatamente, añade una condición que transforma el acto de un simple patrocinio en algo mucho más profundo y desinteresado. En serio, no solo pagaré su universidad, me aseguraré de que tenga todo lo que necesite. Instrumentos, equipos, conexiones, todo. Pero necesito que me prometas algo. Ricardo lo mira, expectante. Necesito que Sebastián no sepa que esto viene de mí. Al menos no hasta que termine la universidad. La perplejidad se pinta en el rostro demacrado de Ricardo. ¿Por qué? Y aquí, Juan Gabriel revela una sabiduría que solo da la experiencia de haber vivido bajo el microscopio de la fama. Explica que si Sebastián supiera que su benefactor es el ídolo continental Juan Gabriel, su vida cambiaría para mal. Se sentiría observado, presionado a ser excepcional para justificar la inversión, viviría con el fantasma de la deuda y la expectativa constante. Esa presión puede arruinar el talento. Lo he visto pasar, dice Juan Gabriel, sus ojos reflejando la pena por artistas jóvenes que se quebraron bajo el peso de las expectativas ajenas. Quiero que piense que es una beca, que tú dejaste dinero ahorrado que nadie sabía que existía. Cualquier cosa menos que viene de mí. Ricardo, comprendiendo la profundidad de esa petición, asiente lentamente. Es un pacto de silencio, un regalo que será anónimo, cuya verdadera naturaleza deberá permanecer oculta durante años. Pero Juan Gabriel no termina ahí. Conecta este acto con el pasado, dándole un significado aún más poderoso, pero tú mereces el crédito. No necesito crédito, responde Juan Gabriel con una firmeza tranquila. Solo necesito que tu hijo tenga la oportunidad que merece. Es la esencia pura del dar, sin ego, sin necesidad de gratitud, solo por el bien del otro. Sin embargo, Ricardo tiene una última petición, una que toca la fibra más íntima de Juan Gabriel, su esencia de artista y consolador. Pide un funeral sencillo, sin pompas, pero con una condición irreductible: quiero que cantes en mi funeral. Una canción, la que tú quieras, pero que la cantes, porque tu voz es lo último que quiero que mi familia recuerde de mí. Es un pedido que trasciende lo personal y se adentra en lo espiritual. La voz de Juan Gabriel no es solo entretenimiento, para esa familia, será el consuelo final, la banda sonora de la despedida. Y de nuevo, sin vacilar, viene la promesa, pero esta vez Ricardo, aferrándose a la última certeza terrenal, necesita una confirmación más profunda. Lo prometes de verdad, no es solo algo que dices. Juan Gabriel, en un gesto de solemnidad extrema, suelta la mano de Ricardo solo para tomarla de nuevo, esta vez envolviéndola por completo entre sus dos manos, como si estuviera sellando un pacto con su propio cuerpo. Ahora te lo prometo. Estaré ahí, cantaré y me aseguraré de que tu hijo tenga todo lo que necesita para ser lo que tú siempre quisiste ser. Satisfecho, agotado,
Ricardo sonríe, una sonrisa que por un instante borra la enfermedad y revela al hombre joven y lleno de sueños que una vez fue. Gracias, hermano. Gracias por todo, por estos 35 años, por tu amistad, por verme como familia cuando no tenía que ser así. Siempre fuiste familia desde el primer día, responde Juan Gabriel, su voz gruesa por la emoción. Ricardo cierra los ojos, vencido por el cansancio y la paz que trae el haber soltado su última carga. Juan Gabriel se queda sentado, sosteniendo esa mano, mirando el sueño intranquilo de su amigo, hasta que una enfermera lo insta a irse. Al salir, el mundo exterior parece irreal, estridente en su normalidad. Pero algo se ha transferido en esa habitación, el peso de una responsabilidad sagrada. 3 días después, Ricardo fallece. El funeral se celebra en una iglesia modesta de Los Ángeles, tal como él deseó. Juan Gabriel asiste, y su presencia, aunque discreta, es un pilar de serenidad en medio del dolor. Cuando llega el momento, toma una guitarra acústica y se sienta en una simple silla, frente al ataúd cerrado. No hay sistema de sonido, no hay producción. Solo él, el instrumento y el silencio expectante de unas cuantas almas destrozadas. Y canta Amor Eterno. Pero no es la versión de estadio, potente y arreglada. Es una versión desnuda, primal, una oración gutural. Su voz, al llegar a los versos más desgarradores, se quiebra de una manera que no es técnica, es humana. Tiene que hacer pausas, respirar hondo, tragar saliva para poder continuar. En esos silencios cargados se escucha el llanto de la viuda, el sollozo de Sebastián, el joven de 17 años que ve en ese hombre famoso cantar con tanto dolor por su padre, una muestra del amor que los unía. Para Juan Gabriel, ese momento no es una presentación, es la ejecución de una promesa, un deber sagrado. Es su manera de escoltar a su hermano hasta la puerta final. Al terminar, susurra hacia el ataúd unas palabras solo para él: descansa, hermano. Tu parte está hecha. Ahora es mi turno de cumplir mi promesa. Y así comienza la segunda parte, la parte silenciosa y prolongada de la historia. Juan Gabriel, a través de un abogado de su entera confianza, establece un mecanismo financiero impecable y discreto. Una fundación fantasma, una cuenta bancaria, documentos que simulan ser los ahorros póstumos de Ricardo. La viuda recibe la llamada que parece un milagro: su marido, en un acto de previsión que ella desconocía, había asegurado el futuro de su hijo. La noticia es un rayo de luz en la oscuridad, un último acto de amor que le da sentido al sacrificio de los años de enfermedad. Sebastián, con una mezcla de dolor por la pérdida y una gratitud infinita hacia la memoria de su padre, ingresa a Berklee en el otoño de 2002. Durante 4 años, vive inmerso en el mundo de la música. Compone, estudia, se desvela, se frustra y triunfa en los pequeños logros del estudiante. Todo su camino está pavimentado económicamente, lo que le permite concentrarse al 100% en su arte. Mientras, Juan Gabriel sigue su vida. Sus giras son cada vez más largas, sus éxitos más grandes, sus propias batallas de salud más frecuentes. En ningún momento, ante ningún periodista, en ninguna entrevista íntima, deja escapar el más mínimo indicio de su labor como ángel guardián anónimo. No lo usa para alimentar su leyenda, no lo comenta ni siquiera en círculos íntimos. Es un secreto que guarda con la misma fidelidad con la que guardaba las confidencias de Ricardo. Cada año, cuando se procesa el pago de la matrícula, probablemente recibe un informe discreto. Cada logro de Sebastián, que el abogado tal vez le comenta, es una gota de satisfacción silenciosa, un guiño privado a la memoria de su hermano. Sebastián se gradúa con honores en 2006. Consolida una carrera como productor musical en Los Ángeles, trabajando con artistas respetados, ganándose un nombre no por ser el ahijado de nadie, sino por su talento real. La promesa se ha cumplido en su totalidad práctica. Pero queda un cabo suelto emocional, la verdad. Los años pasan. Llegamos a 2016. Juan Gabriel está gravemente enfermo. Sabe que su tiempo se acaba. Y hay algo que debe hacer para que el círculo se cierre por completo, para que la promesa no quede solo en lo material, sino que se transmita su significado espiritual.
En julio de ese año, convoca a Sebastián a su casa. El joven prodigio, ahora un hombre maduro de 32 años, llega sin saber qué esperar. El reencuentro es emotivo. Juan Gabriel, físicamente disminuido pero con una lucidez y una paz impresionantes, charla con él, le pregunta por su trabajo, por su vida, mostrando un interés genuino que va más allá de la cortesía. Y entonces, creando un clima de solemnidad serena, le dice: «Hay algo que necesito decirte, algo que prometí no decir hasta que tu papá no estuviera y hasta que tú terminaras la universidad. Pero ahora es el momento». Y le suelta la verdad. Le cuenta la escena del hospital, la petición de Ricardo, su promesa inmediata y la condición del anonimato. Sebastián lo escucha, y se puede imaginar el torbellino interno. 15 años de su vida, la narrativa fundamental de su oportunidad, se reescribe en un instante. La herencia de su padre se transforma en el regalo de un segundo padre. Juan Gabriel le explica la razón del secreto: quería que volaras con tus propias alas, sin el peso de mi nombre sobre ti. Luego, le entrega el sobre con la carta de Ricardo. La lectura de esas palabras, el mensaje póstumo de un padre que habla de orgullo, de amor eterno y de confiar en su hermano Alberto, termina de sellar la conexión. No es solo una transacción económica lo que se revela. Es una cadena de amor y lealtad que lo ha sostenido todo ese tiempo. El abrazo que se dan entonces no es el de una estrella y un admirador, es el abrazo de un padre y un hijo, de dos hombres unidos por un secreto sagrado y por la memoria del mismo hombre bueno. 2 meses después, Juan Gabriel muere. En su funeral multitudinario, Sebastián toma la palabra y, ante el mundo, destapa la esencia, no todos los detalles, pero sí la verdad fundamental. Juan Gabriel fue un hombre de palabra inquebrantable. Él hizo una promesa hace 15 años, una promesa que mantuvo en secreto, una promesa que cambió mi vida, declara, dando a entender la magnitud de un acto de integridad que funcionó en la sombra durante una década y media. Ese acto, ese cumplimiento silencioso, es el que pule el legado de Juan Gabriel hasta darle un brillo moral que ningún disco de oro puede igualar. La historia nos deja con una reflexión profunda. En un mundo que premia la exhibición y la validación externa, el valor más auténtico reside en lo que hacemos cuando nadie nos observa, en las promesas que cumplimos solo porque le debemos la verdad a nuestra propia conciencia y al amor que profesamos. La grandeza de Juan Gabriel no se midió en los tickets vendidos, sino en la capacidad de cancelar un concierto para ir a sostener una mano moribunda, y en la disciplina de guardar un secreto generoso durante 15 años. Esa es la herencia que trasciende la música, la que convierte a un ídolo en un ejemplo. Y ahora te toca reflexionar a ti, ¿cuál es la promesa silenciosa que estás honrando en este momento de tu vida? ¿O cuál es esa que alguien cumplió para ti, cambiando todo, sin que tú lo supieras? Es en esos hilos invisibles de integridad y amor desinteresado donde se teje la verdadera trama de nuestras vidas. Si esta historia resonó en ti, si te hizo valorar los actos callados de bondad, comparte tu reflexión en los comentarios. Porque al hablar de estas cosas, recordamos lo que de verdad importa.